son pocos hermanos, no son todos, pero van bastantitos y es diferente, pero también se siente bien, es bonito. Ya fue José conmigo el sábado pasado y sí, pero no es lo mismo, hermanos, créame. Y ahorita con este asunto del rebrote que está muy brutal, les quiero decir, hermanos, oremos por dos familias de la iglesia de Glacier Park que han sido contagiados con el virus y están tan malitos y pues, tienen la angustia, tienen la presión, tienen todo eso. Y esa es la familia Becerra, la familia Bonilla. Todos ellos, en la familia Bonilla, pues yo entiendo que ya son los que están en la casa, todos ellos, excepto uno, pero por otro lado, y la hija de Roberto también, Jessica y su familia, no sabe cómo está la familia, pero ella sí tiene este positivo. De la familia Becerra, Lolis y Rubén y Isaac y la muchacha Caitlin están contagiados, son positivos, mejor dicho. Y de la familia de Rubén, su hermana y su esposo de la hermana están positivos también. Entonces creo que por ahí se vino el asunto. Sin embargo, oremos por ellos, hermanos, tengámosles nuestra oración, pidámosle a Dios por salud. Es angustioso esto, ya están tomando ellos medicinas alternativas, naturales, y bueno, pero oremos, pidámosle a Dios por ellos, son muy buenas personas. Y no me gusta verlos así, la verdad, no los he visto, pero no me gusta, nomás de pensar que tienen esa angustia de eso, hermanos, es terrible. Está feo el asunto. Así que sí, antes de orar, permítanme. What happened? I'm just playing and can't hear me. Oh, it's okay. I'll mute myself. But he's just this is against the law. The child will put on open them. So you can Se me está acabando la batería. No me he dado cuenta. Sí me dijo mi hja, pero no le presté atención y ahorita que estoy viendo ya se va a acabar la corriente y me va a dejar a mitad del estudio. José. Bien. ¿No sabes si se puede ver por Facebook también? Gracias, Lupita, por estar con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Ahora nos va a dirigir en oración este hermano Antonio, por favor. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Señor, te damos gracias por permitirnos a través del hermano Jiménez poder aprender a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por toda la abundancia que nos has dado. Gracias por permitirnos, Señor, un día más de vida. Te pido, Señor, que nos bendigas en tu día santo. Bendice al hermano Jiménez. Bendice a todos los hermanos que estamos escuchando esto y sobre todo aquellos hermanos que están infectados por ese virus maligno que ataca al mundo, Señor. Bendícelos, Señor. Glorifícate en ellos y bendice a todos aquellos que sufren hambre, miseria. Te lo pedimos en el lindo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, querido Antonio. Lupita, no sé si oíste que la familia Bonilla, todos están malitos. Hay varios de ellos que tienen tan positivos y la familia Becerra. Así que tus oraciones, Lupita, por favor. Okay. Gracias. Bien, ante esta situación, repito, recuerden que en esta primera parte, yo quisiera
enseñarles más de cómo defenderse, o mejor dicho, cómo transmitir. Ya la palabra defensiva se oye un poco agresiva, pero cómo transmitir la verdad sin dar una teoría impráctica, sin dar una teoría, dando una teoría impráctica quiere decir la retórica que usamos todo el tiempo para enseñar, y usamos textos bíblicos a veces indiscriminadamente y los aplicamos mal. Entonces yo continúo con ustedes para que ustedes puedan tener esa parte de la teología que es hermenéutica y exégesis. Yo ya comencé con ustedes a enseñarles eso y lo voy a seguir haciendo. Vamos a tener clases ya en esta parte. Vamos a tener oportunidad de aprender cómo hablar en público y cómo interpretar. Ya la semana pasada dimos la clase de cómo reconocer un verdadero profeta o falso profeta. Lo estuvimos estudiando y nos llevó toda las clases. Y ahora no, pero vamos a estudiar en un momento dado si de verdad Elena de White es profeta verdadero o no, porque hay muchos que tienen dudas sobre de ella. Lo más importante de todo no es sobre una persona, sino exponer, como dice la Sagrada Escrituras, probad los espíritus son de Dios y hay que probarlos. Entonces, las características y todo lo que estuvimos la semana pasada estudiando acerca de las características de un verdadero o falso profeta. Y fue muy importante aprender eso. Hoy vamos a aprender, de acuerdo a esas profecías de la Biblia, ahora directamente de la Biblia, no de otra persona. Vamos a tocar unos textos de Elena de White, por supuesto, comentarios de ella, comentarios del bíblico adventista. Ahora, les quiero aclarar una cosa. Si ustedes no pertenecieran y yo no perteneciéramos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lógico que pensaríamos que solamente la Biblia es inspirada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la Biblia es inspirada? La Biblia dice de sí misma que es inspirada. ¿Podríamos tomar ejemplo, consejo de otros libros que existen porque no son de la Biblia? ¿Sí o no? ¿En qué nos basamos nosotros para saber si son inspirados o no? De acuerdo a las características que vimos la semana pasada, si este libro o este periódico, lo que sea, va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, aceptémosle. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y en ese sentido es donde nosotros debemos ver si el himnario de la Iglesia Adventista que usamos es inspirado o no es inspirado. No podemos desechar a una escritora como Elena de White o a un escritor bíblico de cualquier denominación si antes no vemos si de verdad es inspirado o no. Y para saber si es inspirado, necesitamos simplemente, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis, o también por las palabras. Y cuando estamos leyendo un libro, no conocemos la persona que lo hizo, pero ese libro, ya sea una matutina, un método de dar estudios bíblicos, como sea, tenemos que ver si esa persona está diciendo las cosas que están escritas ahí por él o por ella, si están en la Biblia o no están en la Biblia. Nunca nosotros usemos la Biblia para aplicar un conocimiento nuestro o una teoría o una idea mía o de usted. Siempre usted, sus ideas, su retórica, sus enseñanzas deben ser expuestas a la luz de la Biblia y no la Biblia tratar de aplicarla a una idea que tenemos. Es lo que hace todo el mundo. Los verdaderos hijos de Dios siempre hicieron esto. Lo dice la palabra de Dios, lo enseño. Si no, mejor no lo enseño. Y en ese sentido tenemos que ver esto. El tema de hoy no va concerniente a eso, pero estoy diciendo esto para que ustedes puedan confiadamente, si leen una matutina o un libro de la mujer, por ejemplo, un libro de la mujer, léanlo,
y si no les satisface o no les lleva hacia la Biblia o hacia Cristo Jesús, no les hace en realidad entender mejor a Dios, pues no es inspirado. Nomás dice al aire las cosas. Pero hay libros inspirados que no están en la Biblia. El himnario adventista es uno y no está inspirado en la Biblia, no, pero está inspirado de Dios. Si no, imagínense cómo podríamos cantar alabanzas a Dios. Y por eso desechar un canto del himnario y poner un canto, ahora se ponen muchos cantos y la gente quiere animar una congregación, quiere animar un servicio de culto de adoración a Dios con muchos cantos, las guitarras, y sí elevan la efervescencia, pero aquí el punto es cuestiones, ¿será inspirado o no? Yo prefiero usar el himnario. Hoy en día ya estamos tan divagando aún en ese aspecto que algo inspirado como el himnario lo dejamos a un lado o no lo tomamos. Ya no, a los jóvenes les aburre, ya no les satisface un himno. Es complicado en estos tiempos que estamos viviendo para los jóvenes, para los niños y para nosotros mismos. Por eso es importante entender, no seamos discriminatorios de esa manera. Discriminemos solamente al que no es inspirado. Al que es inspirado, aceptémoslo, vivámoslo y sigamos adelante. El himnario es uno de ellos, las matutinas, la escuela sabática es una de ellos, son inspirados, los escritos de Elena Juárez son inspirados, los comentarios bíblicos adventistas es inspirado, el comentario bíblico bautista tiene mucha información muy buena. Yo he leído un poco, digo un poco porque leer 2 o 3 libros no me ayuda a decir ya he leído todo, pero lo que he leído poco tiene buena teología y aún así encuentro allí en su teología que tiene muy buena teología, muy buena interpretación, pero en cuestión ya de practicarlo con las doctrinas y fundamentos bíblicos, ya les falla, ¿no? Porque creen en el rapto secreto, creen en otras cosas que ya no va, entonces no es inspirado. Tiene cosas inspiradas, sí, pero no es inspirado. Un inspirado no contradice nada en la Biblia. De acuerdo a eso, vamos a tener un tema importante, pero vamos a tener este tema a ver si les gusta, porque es importantísimo entender esta parte. Miren, ¿dónde está? Pues está. Pero no me da el a ver, view. Review. Vamos a ver, share screen. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Se ve? José. Sí se ve, perfecto. Muy bien. Vamos a tener pues nuestro tema. Se llama, es un paralelismo que un servidor preparó para ustedes. En realidad esto está sacado de un sermón, un buen sermón que tengo para la iglesia. Y es el paralelismo que existe en lo que sucede en la Torre de Babel con nuestros tiempos modernos de hoy en día con la pandemia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Lo que está sucediendo, ¿qué debemos saber, entender, qué no debemos entender, qué nos debemos angustiar o no? En primer lugar, en esta introducción, vemos que vamos a ver lo que es de la Torre de Babel y por qué razón lo hizo Dios y por qué está escrito en la Biblia. Recuerden que esta es una parte teológica de esta clase, y en esta parte teológica enseño, las historias bíblicas nos enseñan no nada más que fue esto terrible, que por esto y por aquello, con muchos predicadores y retórica hace uso los predicadores de hoy en día. No, yo les voy a dar el sentido de que por qué razón Dios permitió que se escribieran estos hechos. Y hoy en día estamos comprobando
lo que sucedió en la Torre de Babel, por él, esa historia nos hace ver lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Y por qué razón lo estamos viviendo, ¿no? Y no se espanten, pero es una realidad que está pasando. Vamos a ver también cuál es lo que los líderes evangélicos de la actualidad, y vamos a ver a grandes rasgos la sanación de una de las cabezas de la primera bestia del papado. Y la segunda bestia clavará como un dragón. Vamos a ver el nuevo orden mundial y la imagen de la bestia en cierto sentido. Muy bien, vamos a ver también, todo eso está en Apocalipsis 13, y vamos a ver la iglesia de la Odisea y el deber del cristiano fiel en estos tiempos. Así que vamos a proceder. Y la Torre de Babel y el nuevo orden mundial. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta Torre de Babel? Tiene que ver mucho, porque esta torre en este nuevo orden mundial nos está dando a entender lo que sucedió en la Torre de Babel, nos está sucediendo en la actualidad. ¿Y por qué? Vamos a empezar a ver primeramente que cuando Dios creó a Adán y Eva, a su imagen Dios los creó, les dio una orden, una bendición, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Cuando él dijo estas palabras, no las hemos entendido bien del todo, porque mucha gente a la fecha no entiende por qué debiera hacer esto. En primer lugar, sean fecundos les dio la bendición de que podían procrearse. No quiere decir que tengamos hijos a diestra y siniestra. Eso no quiere decir, sino que simplemente ahí les dio la bendición de que se podían crear. Estamos ya estudiando cosas teológicas, cómo se debe interpretar las escrituras en ese sentido. Así que cuando dicen sean fecundos, ahí le está dando la bendición de poder procrearse, acuérdense. Y dice, y multiplíquense, quiere decir que ellos iban a tener la oportunidad de multiplicarse, y dijo también llenar la tierra. Cuando dijo sométanla, no quiso decir, nuestro Dios nunca le dijo que la hiciéramos, la contamináramos y que matáramos a los animales indiscriminadamente como lo hacemos, etcétera, etcétera. Porque en primer lugar, recién creados Adán y Eva, nunca les dio la orden de comer carne. Y no me estoy refiriendo a que es bueno o malo comer carne. Me estoy refiriendo a que la debían someter en el sentido de cuidarla. ¿Se fijan bien? Entonces, de ahora estamos entendiendo entonces que la autoridad que Dios le dio sobre los peces del mar, las aves, etcétera, es que en primer lugar deberíamos multiplicarnos. Debíamos llenar la tierra, no nada más un solo lugarcito, quedarnos en Mesopotamia, quedarnos en América, no. El ser humano debía llenar la tierra y tiene el derecho de vivir en todos lados. El hombre es el que ha hecho divisiones, fronteras. ¿Por qué? Por el diablo y el pecado. Sencillamente por eso. Ya no me puedo ir a la montaña aquí, capaz que me llegue el sheriff y me baja de ahí esposado, ¿no? Que me voy a decir yo voy a hacer mi cabañita aquí. No me van a dejar. En la Torre de Babel, cuando Dios bendijo también, vemos, ¿cuándo sucedió? La Torre de Babel sucede después del diluvio. Y cuando Dios, después del diluvio, sale Noé y edifica un altar a Jehová y toma de todos los animales limpios, toda ave limpia, ofreció un holocausto en el altar. Noé, en su fidelidad desde antes del diluvio y después del diluvio, en esos 950 años que Dios le dio de vida, 950 años de gracia, 950 años de fidelidad que tuvo Noé, allí cuando recién salió del arca con su familia, no escatimó que tenían poco alimento. Simplemente ofreció, no debía ofrecer cualquier animal, debía ofrecer un animal limpio. Acuérdense ustedes de eso. Y de lo mismo, la misma bendición que le dio a Adán y a Eva, observen bien ahí en Génesis 9, le dijo a Noé y sus hijos, les dijo, sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Entonces el plan de Dios era de que el conocimiento de él, porque todos ellos, a raíz de que son hijos de Noé, de Cam, Sem y Jafet, se fueron con sus esposas, los 3 hijos, empezarían a llenar la tierra, a multiplicarse sobre la tierra. Y ellos, por lógica, hablaban un solo idioma. ¿Por qué? Porque vienen de Noé y todos los 3 hijos y sus nueras hablaban el mismo idioma. Por eso los descendientes de Dios hablaban un mismo idioma. Aunque Dios les dijo, llenen la tierra, ellos tenían la orden de multiplicarse y llenar la tierra. Cuando ellos bajaron de
del arca se terminó y bajaron las aguas, podemos nosotros ver que ya no eran las montañas bonitas que no alcanzaban una gran dimensión, una gran altura, porque 7 metros y feria fue cuando las aguas cubrieron sobre la más alta montaña, las aguas del diluvio cubrieron, entonces nadie quedó en vida porque estuvo todavía lloviendo 40 días, 40 noches, y después todavía Noé tuvo que esperarse hasta que bajaran las aguas. Entonces, al llenar, para cuando bajaron de la tierra ya vieron un panorama muy sombrío, muy triste, muy resquebrajada la tierra. Lo vamos a poder observar en un momento. Así que la tierra presentaba un aspecto diferente, muy diferente. Y dice la Biblia que tenía todo el mundo, tenían un mismo idioma y usaban las mismas expresiones. Esto está sacado de la Biblia latinoamericana, que es una de las mejores traducciones que existen al castellano directo, hermanos. Yo no creo en ese del Dios habla hoy, no sé, las paráfrasis no me gustan, ya les he dicho por qué. Algunos pastores la usan mucho para que en el lenguaje moderno los puedan entender los que nos escuchan. Yo no, porque les quitan mucho y esta sí está sacada de allí. Por eso dice que todo el mundo tiene un mismo idioma y usaban las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la región de Sinear, que es Sinar en otras versiones, y se establecieron allí. Entonces dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla o de argamasa. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Dios dijo que el hombre había sido creado para que llevaran el conocimiento de Dios, hablaban el mismo idioma y tenían que hablar a sus descendientes al llenar la tierra y al multiplicarse. Los hijos de los hijos de los hijos debían llevar el conocimiento de Dios, de cómo era Dios y cómo en su misericordia a los que son fieles a su gracia y deciden por su libre albedrío permanecer del lado de Dios, Dios los bendice en gran manera y salvó a Noé y a su familia. Ellos lo pasarían a sus hijos a sus hijos, etcétera, este conocimiento. Pero el diablo, que no duerme, el diablo siempre está descontento con lo que hace Dios, y el plan de Dios era que llenaran la tierra y que se dispersaran por todo el mundo. Pero los hombres después del diluvio, apenas 400 años después del diluvio, que ya había muchísima gente a ese tiempo, dice, nos haremos famosos y así no nos dispersaremos por todo el mundo. Dios había dicho, vayan y llenen la tierra, espárzanse, riéguense. Pero el hombre dijo, no, ¿por qué? ¿Qué querían hacer ellos? Querían hacer o van a ver cómo presento yo este tema para que ustedes entiendan esto y por qué quiero que aprendamos en la clase de cómo dirigir a otros, cómo enseñar a otros, para que pudiéramos nosotros crecer en Cristo Jesús. Es la única manera de crecer y de madurar en Cristo. Dice así, que decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas, dice, para impedir que la gente se esparciera en colonias, contradiciendo lo que Dios había dicho. El hombre siempre se opone a lo que Dios dice. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara a toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores la magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos y estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hacia las últimas generaciones. Aquí está la cita donde lo saqué. Y aquí ven la imagen, es más objetiva. Hasta esa época todos los hombres habían hablado el mismo idioma. Ahora los que podían entenderse se reunieron en grupos y unos tomaron un camino y otros otro. Así los esparció Dios, Jehová, Yahvé, desde allí sobre la faz de la tierra. Dice, de toda la tierra.
Génesis 11:8. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. Mientras el hombre, después de que Dios les destruye la tierra, no se entendieron entre ellos mismos, se separaron los grupos con otros y así fueron hacia el África, hacia el Oriente Medio, el Oriente Lejano, hacia América, etcétera, y la tierra siguió otra vez su curso de acuerdo a como Dios se había dicho. Sin embargo, los hombres hicieron otras cosas. En este paralelismo que estamos enfrentándonos, yo llevo su atención, quiero llevar su atención hasta este nuevo orden mundial que existe. Hay una semejanza, queridos hermanos, los que me escuchan en Facebook, que de la Torre de Babel, el nuevo orden mundial. Miren, aún en la moneda de los Estados Unidos, ya desde que se fundó Estados Unidos, ellos tenían esta palabrita. Ustedes lo ven aquí en el dólar, lo podemos ver. Está aquí, dice Novus Ordum Secularum, que quiere decir nuevo orden secular o nuevo orden mundial. De acuerdo a esto, ustedes ven todos los símbolos que están aquí escritos, son símbolos masones. No me voy a meter mucho en eso ahorita, pero entiendo el tema. Y ustedes y yo podemos ver cómo tienen, inclusive esto del triángulo con un ojo en medio, ven la pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Los masones son albañiles. La masonería es albañilería. Y ellos consideran a Dios como el gran arquitecto del mundo, del universo, perdón. Fue el que hizo el mundo. Así lo consideran ellos. En ese sentido, en latín están estos, y vemos puros símbolos masones que están en el dólar. No me quiero extender mucho en esto, pero quiero decirles que ya desde que se originó Estados Unidos, desde sus inicios, ellos han seguido la secuencia no de otros, sino de la masonería, en cierto modo y en cierto sentido. ¿Por qué? Porque la masonería es el que está llevando todo a cabo para hacer en este nuevo orden mundial una sola capital, un solo poder, un solo régimen que dirija al mundo entero. Lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque si bien vemos que en la Torre de Babel ellos quisieron hacer, dice, para que no nos esparzamos, para que no nos dividamos, tenían una sola lengua. Y el propósito de Dios era que llenaran la tierra, y como no lo querían hacer, les hace que se confundan, y ahí se confundieron y se bifurcan las lenguas, o sea, se dividen las lenguas, y entonces se van unos para el África. Por eso vemos unos que son negritos, otros amarillitos, otros, etcétera. Porque a pasar del tiempo la genética cambia de acuerdo al ambiente donde se desarrolla una persona o una generación. ¿Qué tiene que ver esto con Apocalipsis 13, 22, 4, con el nuevo orden mundial? Bueno, pues porque simplemente Estados Unidos, que es la segunda bestia que dice Apocalipsis 13, esta segunda bestia va a hacer todo lo que dice la primera bestia. La primera bestia era un leopardo que tenía 7 cabezas, y una de sus cabezas fue herida como de muerte. Dice, la bestia que vi se parece a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso, y su boca como de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra se maravilló siguiendo a la bestia, y se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia, y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede competir con ella? Está en Apocalipsis, estoy leyendo Apocalipsis 3, del 2 al 4. Ahí dice 22, pero es del verso 2 al 4. Se le quita el poder en 1798 a una de estas cabezas. Este leopardo, si ustedes observan bien, tienen todos los rasgos característicos de las bestias de Daniel capítulo 7. Y estas bestias, esto está implicando que dice que el dragón es el que lleva a esta primera bestia hacia su clímax, hacia su hegemonía, para que pueda controlar y dirigir al mundo. Dios no se los ha permitido hasta la fecha. Y por esa razón, cuando se le quita el poder, se dice que una de sus cabezas es como de muerte.
Pero dice que su llaga mortal es una llaga nada más mortal, pero se le curó. Y entonces el dragón, se dice que se postraron todos los que le seguían ante el dragón. ¿Quién es el que está atrás de la primera bestia? Que se refiere a todos los imperios mundiales que han existido y últimamente con una de las cabezas que es el papado. Dice, el dragón les dio su autoridad a su trono. Y dice, ¿quién como la bestia? Entonces se le quita el poder al papado en 1798 y se lo otorgaría, algunos creemos, y hemos dicho siempre que en 1929, cuando se le entregan las 44 hectáreas que comprende el Vaticano, pero en realidad se le otorga en 1801 con el asunto del nuevo orden mundial. En 1929 se le otorgan las 44 hectáreas, que es diferente. Pero ya cuando en 1801 allí es crucial esa fecha, y los adventistas lo sabemos ahora, que es crucial esto, que allí comienza a dársele el poder otra vez al papado. Y en 1776, cuando Estados Unidos se levanta, vemos que desde sus inicios tenía la consigna de hacer este nuevo orden mundial. Lo dicen sus monedas. Muy bien. Cuando se le quita el poder al papado, no se le quita el poder como muchos creemos, simplemente que se le controla, se le quita el poder por un tiempo. El poder que está que ostentaba la iglesia durante 1260 años, no fue otra cosa más que el poder civil, que es con el que ellos se hicieron poderosos y se hicieron obedecer aún por parte de los reyes y emperadores. Ese poder que ellos tenían es un poder, como dice en el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 y capítulo 9, que ese poder con argucias, con astucias, haría todo lo que se le antojara. Y lo ha hecho. Y así podemos ver ahora que en el capítulo 13 de Apocalipsis vemos que, permítanme regresar, vemos que una de sus cabezas, al ser sanada, que no vemos ahorita ese poder, porque no usa el poder civil ahorita en la Iglesia Católica Romana, el papado, mejor dicho, no lo está usando, pero lo va a hacer. Ese poder civil es el poder que se le va a otorgar otra vez cuando esta primera bestia le otorgue todo el poder permítame, no traje mi agua, y se le otorgue un poder extraordinario para poder hacer y deshacer. ¿En qué sentido? La Iglesia Católica nunca ha matado a nadie, al menos no directamente, de acuerdo globalmente hablando. Tal vez por allí envenenarían a alguno u otro, como han envenenado a algunos de ellos, ¿no? Sin embargo, ellos le entregaban a los que no pensaban como ellos o no creían como ellos, los entregaban al poder civil, y el poder civil les quitaba la vida, como le pasó a Cristo, que fueron los judíos, usaron el poder civil en este tiempo, era la espada que usaron de Roma para matar a Cristo Jesús. No, de acuerdo al Imperio Romano, ellos no podían tomar la vida de otra persona si el imperio no lo permitía. Entonces, Pilato lo entrega y lo entrega para que los judíos se lo entregan a Pilato, y Pilato le dice, ok, vamos a hacerlo, y lo crucifican. Gracias. Lo crucifican. Baja un poquito más el teléfono. Baja un poquito más. Ok. Están diciendo que bajemos ¿por qué? Pues ya. Bien, entonces nosotros tenemos que seguir viendo desde este punto de vista que este poder civil, esta cabeza, se le iba a otorgar el poder, se le iba a curar esta llaga mortal, dándosele el poder otra vez para hacer y deshacer. ¿Cuándo se va a imponer esto? Bueno, si ustedes piensan que Estados Unidos va a cambiar la Constitución, es posible que no la llegue a cambiar. Yo he dicho muchas veces la tiene que cambiar, pero ¿en qué sentido lo digo yo?
Van a cambiar en el sentido de que no le van a hacer enmiendas. La enmienda primera y con sus cláusulas estipula que cada quien tiene derecho de creer y de hablar como quiera la persona. Y tiene el derecho de ejercer, de buscar su felicidad. Vean ustedes esas cláusulas de la Constitución y defiende a cada uno de los ciudadanos norteamericanos de Estados Unidos. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, tal vez no tenga que cambiarla, o si la cambian o no la cambian es irrelevante. Lo que sí va a pasar es que la Suprema Corte de Justicia es la que tiene la última palabra. Si nosotros vemos cuando la Suprema Corte de Justicia dice una cosa, el Congreso y los demás ya no pueden decir nada. El país ya no puede decir nada. Y eso lo vimos y eso yo coincido con el pastor Borg, que también lo comenta, cuando en Florida pasó que Bush ganó las elecciones por el electoral que dio la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. No fue el poder electoral, no. Fue la Suprema Corte, dijo, ¿saben qué? Se acabó el problema, Bush es el nuevo presidente y Gore se quedó a un lado. Yo lo viví eso, también muchos de ustedes lo vivieron. Así que el poder de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos es el que va a hacer que hable este país, este poder, mejor dicho, como un dragón, la segunda bestia, cuando permita que inconstitucionalmente se imponga la marca a la bestia. Posiblemente no digan, no, pues que vamos a hacer esto, o no, simplemente digan, bueno, ellos tienen derecho de hablar, de creer, como sea, pero ¿saben qué? Pero la Suprema Corte dice que se guarde el domingo. Y ahí es donde está ¿Cómo lo van a lograr? Pues estamos viendo ahorita que esto que nos está pasando, y miren, ya lo dije la semana antepasada y pasada, etcétera, que en Estados Unidos, en el mundo entero hay mucha contaminación, muchos desastres naturales. La economía con este asunto de la pandemia se ha venido abajo y estamos a punto de entrar, aunque no lo crea la gente, estamos en una crisis bien profunda y bien grave. Y a raíz de esta economía que por causa de la pandemia no se puede levantar, los restaurantes volvieron a cerrar, y si en un 80% que llega las hospitales a tener mucha gente por el coronavirus, el mayor de la ciudad dijo, vamos a cerrar Los Ángeles otra vez, todo. Ya hay un curfew a las 10, un toque de queda a las 10 de la noche, no puede andar nadie ni en sus carros, etcétera, etcétera. Entonces, imponer la marca va a ser muy fácil. Simplemente dirán, ¿saben qué? Los desastres naturales no lo podemos evitar, la economía ya no la podemos reponer. El Papa Francisco está abogando con otros líderes religiosos de Estados Unidos, están abogando porque se imponga un día de descanso para todo el mundo, porque de acuerdo a eso, están pensando religiosamente hablando por todas las que está pasando, la gente mira hacia Dios y dicen, pero hay unos quienes no están haciendo como nosotros pensamos. Todos pensamos que es el domingo. Francisco lo está impulsando. Él ha dicho ya varias veces que por causa del cambio climático, por causa de los problemas económicos y los desastres naturales, dice él, debemos poner un día de descanso para que todos sean. Él no dice el domingo, pero dice, debemos poner un día de descanso para que todos estemos con Dios en ese día. Es lo que él dijo, y lo ha dicho varias veces, y lo ha escrito. Y yo lo he leído, lo he oído, así que cuando pero ¿cómo se va a dar esto? Esto no se va a dar nada más porque dice él. Esto no se va a dar porque diga el Congreso ni la Suprema Corte de Justicia. Va a obligar a la Suprema Corte de Justicia a hacer ciertas cosas como esta por la economía, repito. Cuando llegue todo el asunto que se está juntando con los elementos adecuados para que todos estemos en unidad, pero para que haya unidad
tenía que haber algo interesante e importante en el día de hoy, que era que en primer lugar, para que se dé una ley dominical que de Estados Unidos parta para todo el mundo, Estados Unidos va a hacer estos poderes de Estados Unidos como la Suprema Corte, va a hacer que apostate la nación, y entonces sí, para que pongan una ley dominical. Pero para que haya eso, tiene que haber en este nuevo orden mundial, una unidad, un consenso mundial, una unidad en algo. Y para que haya esa unidad, tenía que pasar algo. Y si fue intencional o no intencional el asunto de la pandemia, lo cierto es de que la vacuna que están imponiendo, no imponiendo, sino que están sacando ya, para que todo el mundo, en todos los países, usen esa vacuna, es allí donde están siguiendo ese parámetro para que puedan ver el mundo, los líderes religiosos, Estados Unidos, etcétera, vean que estamos unidos en algo. Y en algo, como un parámetro que todo el mundo debe estar unido en algo. Ese algo va a ser la vacuna, para empezar. Y esa vacuna, que en muchos países que no son como Estados Unidos, con esa libertad, etcétera, y esa constitución que les ayuda, la imponen. Simplemente en México se está hablando de que el presidente Obrador dice, pues la vamos a dar primero a los médicos, van a ser 100,000 vacunas, ya están listas, etcétera, y se les va a dar completamente gratis, dice este señor. En Argentina se impuso a fuerzas que tiene que tomarse una vacuna, etcétera, etcétera. Pero así está el asunto en todo el mundo. En Estados Unidos no nos lo están imponiendo. Pero el hecho de que Bill Gates, la Organización Mundial de Salud, estén luchando mucho por imponer una vacuna, lanzar una vacuna que todo el mundo debe tomar. Si usted quiere viajar, si usted quiere hacer esto y aquello, tendrá que tener esa vacuna para poder darle seguridad a su vecino, o etcétera, etcétera. Y en ese sentido va el asunto de, como esto es mundial, entonces ahora sí ya probaron que esto es mundial, ahora sí pueden hacer lo otro. ¿Y de dónde se van a agarrar para hacer una cosa de esto? En primer lugar, ahorita en la economía, les va a empujar a que todos estemos saludables. Que todos podamos confiar en el vecino o la vecina o el amigo para que estás vacunado, no hay problema. Yo quise ir a México. Ahora quise ir a México en este diciembre. Yo ya iba a comprar el boleto. Y para los de Centroamérica, tienen que hacerse un examen para ver si tienen el COVID-19 antes de entrar, 3 días antes de llegar a abordar el avión. Y después de bajar del avión, tienen que estar en su casa por 5 días, habiéndose hecho el examen otra vez COVID-19. Así de grave está el asunto. Para México no hay tantas restricciones así, pero si con esto de que van a cerrar otra vez en estos días, en este mes, están con eso todavía, no saben si van a cerrar la ciudad de Los Ángeles otra vez por completo, pues ya no me permitirá regresar pronto, y yo necesito ya regresar y empezar a trabajar. Entonces, ven, se está poniendo una cosa medio difícil, y el mundo lo está llevando hacia una psicosis que dicen, tenemos que hacer algo, y ese algo no es otra cosa más que estar unidos. Si la vacuna es universal mundial y que se va a imponer de acuerdo a lo que está invirtiendo Bill Gates y la Organización Mundial de Salud, que está metidísima en este asunto, ¿quién maneja todas esas instituciones? ¿Quién maneja todo? Pues los gobiernos. Entonces, si la Organización Mundial de Salud dice, adelante con la vacuna, ni usted ni yo podemos decir pío, ni podemos decir nada, simplemente se la tiene que poner. Porque si no,
En este caso, si yo no, me tengo que vacunar para ir a ver a mamá que ya está grande, etcétera, y quiero verla, mientras todavía tiene energía y vida, pues ¿saben qué? Pues tengo que ponérmela para poder subirme al avión. Y eso es un ejemplo nada más. Imagínense ustedes, pues, que suceda todo esto, como estamos planteando. Yo no digo que esto va a pasar así como lo estoy diciendo, pero esto apunta a todo lo que dice el nuevo orden mundial. Y para que haya una unidad, para poner una ley dominical, tiene que haber una unidad ya mundial en algo. Si la economía lo impulsa, los desastres naturales y el cambio climático, como está impulsando Francisco, todo empuja hacia allá, hermanos, y apunta hacia ese momento. Por eso dicen que aquí dice todo esto, miren lo que planteo aquí, dice, pues la primera bestia aducirá que es necesario por el asunto de economía, de desastres naturales y aumento de la maldad en todo el mundo, es necesario pues dejar descansar la tierra y todos deben descansar en un día y ese día es el primer día de la semana. Aunque no dicen primer día de la semana, ellos están aduciendo un día a la semana, de dejar de trabajar, de dejar de muchas cosas. No sé cómo lo quieren plantear, de eso no sabemos, pero lo que sí sabemos es que quieren hacerlo en un día. Y eso sí lo sabemos abiertamente, lo han dicho, así que está para pensar. La firma del documento firmado que le dije el otro día por los líderes cristianos evangélicos, disque protestantes, que coincidieran asuntos de fe como la justificación por la fe, que Lutero, príncipes protestantes y otros reformadores de la Edad Media con tanto de nuevo valor lucharon para que el verdadero creyente viviera de acuerdo a su conciencia, estos líderes cristianos conceden y ceden al papado el acuerdo de vivir ecuménicamente y unirse al papado en este camino. Lo lograron hacer, lo hicieron, acuérdense, salió hasta en las noticias y fue tremendo esto. Y bueno, miren, con este señor que está aquí, ustedes ven los símbolos masones de otro modo, pero este es el Papa de la Iglesia Ortodoxa. Sí, y este Papa, en sus inicios, cuando tuvieron el gran cisma en el año 1000, antes de nosotros, el año 1000 después de Cristo, hubo ese gran cisma, esa gran separación de la Iglesia Oriental con la Occidental. Y cada uno de los papas en aquel tiempo se condenaron unos a otros, se excomulgaron unos a otros y se enojaron. Y apenas hasta ahora, en estos meses pasados del año pasado, lograron hacer esto, se volvieron a unir, se volvieron a limar asperezas y hasta se dieron su besito, ¿no? Y además firmaron un acuerdo, dejando ciertas diferencias, etcétera, para poder ser. No se van a volver a unir como estaban en el año 1000, pero sí, ya van a estar siempre bajo un solo orden. Cuidado. De acuerdo al simbolismo presentado en el libro de Apocalipsis 12:9, el dragón es el diablo y Satanás. La bestia es la iglesia dominante. Apocalipsis 13:1 dice que el falso profeta de Apocalipsis 16:13 es el falso protestante, porque dice protestar en contra de las falsas doctrinas de la primera bestia de Apocalipsis 13:1, y sin embargo cree el falso profeta en las mismas doctrinas de la primera bestia, y son a saber la inmortalidad del alma y creer en un falso día de adoración a Dios, es el séptimo día de la semana, el sábado, hacia el primer día del domingo, que es el domingo. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 86-87. Después de que Juan describe en Apocalipsis 16 ese poder obrador de milagros que ha de reunir al mundo para el gran conflicto, los símbolos son dejados y la trompeta produce una vez más sonido certero. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí está Apocalipsis 6:15 y manuscrito de la séptima en 1896. También está en Mensajes, tomo 3, página 486, párrafo 1. La obra del Espíritu Santo, dice, debe combinarse con el esfuerzo humano. Todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar un pueblo para estar en pie en estos días finales. El fin está cerca y necesitamos mantener a la vista el mundo futuro. En este conflicto final, el capitán de las huestes del Señor, está en Josué 5:15, lo que estoy diciendo, está conduciendo los ejércitos del cielo, mezclándose en las filas y peleando nuestras batallas por nosotros.
tendremos apostasías, las esperamos. Dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. 1 Juan 2:19. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, dice Mateo 15:13, será desarraigada, dijo el Señor. El ángel poderoso que bajó del cielo iluminará la tierra con su gloria, mientras clama en forma poderosa en alta voz: salí de Babilonia, pueblo mío, para que no seas participante de sus plagas ni sus pecados. Allí perderemos fe y valor en el conflicto si no nos sostuviera el poder de Dios. Está escrito, Elena White dice eso, que si nosotros no nos sostenemos en el amor de Dios, en el poder de Dios, y creerle firmemente lo que nos está avisando ya, dice que vamos a sucumbir y vamos a perder la fe y el valor. Tenemos que continuar agarrando de la mano de Dios. Si usted tiene, yo no estoy diciendo que usted es pecador o no pecador, o hace pecado o no hace pecado, yo no me meto en eso. Cada quien sabe su vida. Pero sí les puedo asegurar que necesitamos agarrarnos de la mano de Dios ya en estos días. Ya desde ahora, ¿no? Digo, muy bien. Ahora vamos a ver, dice, toda forma de mal cobrará intensa actividad. ¿Qué les dije? El aumento de la maldad. Pablo lo está diciendo. Ha de saber esto, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, etc. Se está cumpliendo en la actualidad ahora. Ahora la gente le golpea y le patea una patrulla y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Ya le perdieron respeto a la autoridad. Es terrible hoy en día. La mal ha cobrado intensa actividad, queridos hermanos. Los ángeles malos unirán sus poderes con los hombres inicuos, y como aquellos han estado en constante conflicto y ya han obtenido experiencia en los métodos de engañar y batallar, y se han estado fortaleciendo durante siglos, no se rendirán en el último gran conflicto sin una lucha desesperada. Y todo el mundo estará de un lado o del otro asunto en este litigio, hermano. Eso lo dice Mensajes Selectos, tomo 3. Ahora sí tendrá la batalla del Armagedón lugar. Ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva, son de las plagas, sobre los habitantes de la tierra. Escenas de enorme interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósitos, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo está muy cercano. No tengan miedo ni temor, porque en esta fiera lucha, este Armagedón que va a ser antes del milenio, y también se le aplica a después del milenio, el Señor Jesús va a luchar por nosotros. Recuerden que estarán a punto de caer sobre nosotros, pero el terremoto que de la séptima plaga, que están a punto de destruirnos, de matarnos, ese terremoto los enmudece, y es donde ven que Dios nos ha amado. Una fiera lucha final. Los engaños, las falsedades, las imposturas aumentarán. Desde todas partes llegarán clamores de: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Pero Cristo dijo: no vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Habrá una fiera lucha antes de que se revele hasta a este mundo el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Pues es el papado. A eso se refiere a este hombre del pecado. ¿Y quién es y cuál ha sido su obra? Se va a mirar. Lo estamos mirando. Mientras que el mundo protestante se va haciendo más benigno y afectuoso con el hombre de pecado, que dice en 2 Tesalonicenses 2:3, no ocupará el pueblo de Dios su lugar como ejército aguerrido y valiente de Jesucristo para hacer frente al conflicto que debe venir. Mientras los hijos del Todopoderoso escondan sus vidas con Cristo en Dios,
La Babilonia mística no se ha abstenido de la sangre de los santos y no estaremos completamente despiertos y alerta para atesorar los rayos luminosos que han estado resplandeciendo de la luz del ángel que ha de iluminar la tierra con su gloria, que es en Apocalipsis 18. Hermanos, esta fiera lucha ya comenzó, está muy difícil, está muy peligrosa. Y la iglesia, nosotros, como conclusión, ¿cuál es nuestra actitud? Bueno, miren, de verdad que nos gana el mundo, ¿eh? Nos está ganando el mundo porque le estamos poniendo más atención que nuestra vida consagrada a Dios, le estamos poniendo más atención a este asunto de la pandemia. Queremos que vuelva otra vez a la normalidad como teníamos antes. ¿Ustedes piensan que está correcto eso? Ahora ustedes van a entender por qué un servidor yo nunca he querido comprar casa. Porque yo soy medio mundano, me gusta el mundo. Por eso me agarro de la mano de Dios para que se me quite ese gusto. ¿Por qué? Porque entiendo que yo no me quiero quedar en este planeta. Yo no me quiero quedar, no me quiero perder. Y por eso me he acercado a Dios. No soy el mejor hombre, pero por eso no quiero que el mundo me atraiga. Y me dicen algo, pues dejo mis cosas que no valen gran cosa y me largo. Me voy por allí a ver dónde, a meterme. Así de simple va a estar el asunto conmigo. Pero la iglesia tiene un problema. La iglesia, nosotros nos hemos conformado a este mundo. En la iglesia nos hemos concentrado más en qué, hermano. Ustedes y yo como discípulos de Cristo debemos tener conciencia de algo. Que miren, nos hemos acostumbrado a muchas cosas de la vida. En serio. ¿Cuántos de nosotros creemos estar firmes? Pues creamos en Cristo para no caer, porque creemos estar firmes, pero créanme que cuando llega el momentito, si ahorita, por ejemplo, a mí me dicen, pues ya no puedes trabajar, pues, ¿y cómo lo voy a hacer para pagar el carro? Pues me lo van a quitar. ¿Cómo van a hacer? Pues que me lo quiten, ¿verdad? Por eso, cosas materiales. Ya cuando se pone el asunto de que al chiquitín, a mi nieto no va a tener para comida, pues ya le piensa uno con miedo a las cosas. Pero yo, gracias a Dios, de rodillas me he puesto y le pido a Dios mucho valor para que llegara el momento así, yo dijera, bueno, pues que pase lo que pase. Pues, el Señor sabe lo que está haciendo. Y ya, está bien, el chiquitín va a sufrir, yo voy a sufrir, alguien más va a sufrir. Bueno, pues no hay problema. Pero yo pienso así, pero no todos pensamos como yo, y qué bueno. Pero yo les estoy diciendo esto porque se hagan fuertes, hermanos. Se hagan fuertes en Dios, en Cristo Jesús. Él no es malo, Él es bueno. Nos hemos concentrado, hermanos, en el trabajo. Pero miren, si usted tenía trabajo seguro, yo no he trabajado desde marzo. Estoy muy contento, ¿no? Y estoy preocupado, pero pues no me queda de otra. Tranquilo, confiando en Dios. El trabajo va a ser una de las cosas que nos concentramos mucho ahora, y en la iglesia sucede esto. En la comida, nomás fíjense cómo pasó que la primer cierre que hubo, no hombre, las marquetas, todos los supermercados, ¿qué pasó? Desde papel de baño, todo escaseó, hasta los huevos que escasearon, usted no encontraba huevos en ningún lugar, no encontraba muchas cosas. La comida, el dinero. Bueno, yo conozco adventistas del séptimo día que tienen dinero, y tienen bastantito dinero, y no se preocupan tantitito por dar un estudio bíblico. En la iglesia nos estamos concentrados más en un cargo en la iglesia por hacer un estudio bíblico. Eso no es lo que Dios dijo, que es bueno tener los eventos de la iglesia, qué bonito, qué bueno, y yo digo que está bien. Estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que hemos dejado de hacer algo importante, que es de enseñar a alguien dando estudios bíblicos. Y el dinero es una de las cosas que nos preocupan más hoy en día. Las propiedades, bueno, ya los que tienen propiedades, pues hagan planes. Yo conozco una persona que no le importa mucho gran cosa, y qué bueno que es esta hermanita, que yo quiero mucho. No le importa, ¿no? En determinado momento estoy seguro que lo deja, ¿no? Ella le importa más el cielo,
la vida eterna que su casa. Y su casa está muy bonita, muy grande. Pero pues, nada que ver, ¿no? Llega el momento y ella dice, vámonos. Hemos platicado, yo he platicado con ella bastante. Y yo sé que no lo va a detener la propiedad. Espero que a ninguno de ustedes. La iglesia debemos estar más concentrados en realizar un cargo en la iglesia, que eso pensamos que estamos bien con Dios nomás por hacer eso. Hermanos adventistas del séptimo día, le estoy llamando a su conciencia. Qué bueno que se reúnan, que nos reunamos, qué bueno que regresemos, qué bueno que hagamos todo, pero regresamos a la iglesia, al templo, a reunirnos con un solo propósito, hacer planes de cómo voy a enseñar a los demás, a aprender más, no para oír un buen sermón, sino oír el sermón y aprender más para poder enseñar a otros, hacer lo que Dios dijo. Ahí, los que hagan lo que Dios dijo son los que se van a quedar con Dios. Y los que se quedan a desarrollar un cargo en la iglesia, créanme que muchos de ellos se están preparando más para eso. Y cuando venga el día difícil, van a caer, hermanos. Está profetizado. Por eso dice que la mayor parte del pueblo de Dios no está en Babilonia, dice Elena de White. Así que si la mayor parte del pueblo está allá afuera, entonces los que estamos aquí adentro, ¿qué? ¿Estamos mal o estamos condenados o qué? No, pues es la decisión de cada uno, ¿no? Debemos estar como los vírgenes de la parábola. Y todas se durmieron, pero 5 se prepararon a modo de que en aquel tiempo lograron salir adelante y pudieron entrar a las bodas del Cordero. Perdón, a las bodas del esposo. Y nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Esa parábola se refiere a eso. No tengamos miedo, hermanos. El miedo es natural de todos. Yo tengo mucho miedo, la verdad. Pero más bien, tengamos miedo, pero agarrémonos de la mano de Dios. Porque decir no tengan miedo, pues yo creo que de un modo u otro todos tenemos miedo, ¿no? Yo le explicaba Rafa. Sí, dime. Está muy, muy interesante la clase. Sí. Pues ya me tengo que salir. Tengo junta directiva. Ok. Está bien, gracias. Está muy interesante la clase. Pero viene la otra clase, después te la paso. Ok. Pues Viene la segunda parte, sí. Muy bien. Feliz sábado a todos. Bendiga y saludos a los hermanos. Claro que sí. Hasta luego. Bueno, qué bueno, ¿no? Que tiene también, desarrolla un cargo, pero está al tanto para aprender y a enseñar a otros. Entonces, le decía al hijo de mi hija, a mi nieto, le decía, es interesante entender que tienes miedo, y yo también tengo miedo, pero ¿quiénes son los que tienen miedo? ¿Los valientes tienen miedo? Sí tienen miedo los valientes. ¿Los cobardes tienen miedo? Sí. ¿Cuál es la diferencia del valiente y el cobarde? Si los dos tienen miedo. Pues la diferencia está en que el cobarde corre. Y el valiente, en que con mucho miedo, pero se enfrenta a las cosas. Y eso es lo que yo quiero decirle a ustedes. Tengan miedo. Agárrense la mano de Dios y enfréntenle con valor las cosas. Pero no corran. El que corre es el cobarde, ¿no? Tengan miedo, es natural, todos lo tenemos. Bien, vamos a hacer la segunda parte. ¿Están cansados, hermanos? ¿Hermanos, están cansados? ¿Cansados de qué? Pues de oírme. No, ya dormí. Dormir. Malvado. Ya que lo va a dar en la otra parte, porque esto es importante. Hemos estado esta parte aprendiendo por una sencilla razón, hermanos. Una y única sencilla razón. De aprender para enseñar a otros. Para que ustedes y yo podamos enseñar a otros, tenemos que captar la visión. La visión, ¿cuál visión? La de Dios. Ustedes, dice el apóstol Pablo en Romanos 16:25, si ustedes ven ahí, dice que él tenía, para darnos el evangelio, el misterio que estaba encubierto desde tiempos eternos.
ese misterio encubierto desde tiempos eternos que dice Romanos 16:25, no es otro más que el plan de salvación. El plan de salvación ya Dios lo hizo mucho antes de crear este mundo, mucho antes de haber, ya lo tenía Él. Ya antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, antes de que cayera en pecado Satanás, Lucifer, el Señor ya tenía un plan de salvación para el ser humano. No me voy a meter en Honduras con este asunto. En otro momento lo discutimos si quieren. Es muy interesante este tema. Pero lo comento porque la visión de Dios, que Él mira desde el principio hasta el final, de lo que va a ocurrir, lo mira desde el principio. Yo todavía no nacía, pero ya sabía que iban a hacer. A ese grado es la visión de Dios. El poder de la visión nos lo transmite a nosotros a través de los hijos de las historias bíblicas. Si vemos aquí, estoy presentando una lámina que vemos a Moisés. Y ustedes ven el caso de Moisés cuando Dios le dijo, no vas a entrar a la Canaán terrenal. Por haber pecado y no haberme santificado delante de los hijos de Israel, no vas a entrar a la Canaán, vas a descansar con los tuyos. Y lo lleva y Moisés no quería. Dice, déjame entrar, yo quiero ver, por tanto que luchó, tanto que viajó 40 años con el pueblo luchando, ser líder, etcétera. Quería entrar a la Canaán terrenal, a la tierra que emana leche y miel. Y Dios no se lo permitió. Tenía sus razones Dios en esa visión, pero se la transmite. Y Moisés se sienta en el lugar donde fue muerto, en ese monte, se sube y desde ahí Dios le muestra la Canaán y de ahí le muestra todo hasta la venida de Cristo Jesús, y después del milenio le muestra en esa visión Dios a Moisés, esa visión para que él se fortaleciera y entendiera que él iba a estar allí. Que esta Canaán terrenal era bonito, pero que era mucho mejor lo que a lo cual había sido llamado. Y Moisés confía en Dios y reconoce que hizo mal y reconoce que él quiere estar con la eternidad, con Cristo por la eternidad, y entonces él muere. En esta visión, vamos a explicar qué es una visión. Dice en Mateo 15:14, si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y es cierto. Imagínense, yo miré una ocasión o 2 ocasiones he mirado ya en México, miré como una cieguita llevaba de la mano a otro cieguito. Yo dije, ¿cómo le van a hacer? Yo no sabía nada de la Biblia, pero me llamó la atención porque ella con su bastón, él no llevaba bastón, pero ella lo llevaba de la mano. Pero si ella caía, se iba a caer con el otro, ¿no? Y es que de verdad podían caminar un poco, pero no creo que pudieran hacer muchas cosas porque estaban ciegos los dos. Pero si hay uno que tenga, por lo menos dice un dicho muy famoso que no sé si sea cierto o no, pero dice una cosa que me llamó la atención. El tuerto es rey en país de ciegos. Y se refiere a que ustedes y yo, si por lo menos vemos con un ojo, a aquellos que no ven nada, la hacemos, ¿eh? Así de ese modo. Por eso Helen Keller llegó a escribir, hay algo peor que ser ciego, poder ver y no tener visión. ¿Y saben qué es una realidad? Si en la iglesia lo estoy mirando, no tenemos una visión más que la visión tan corta que tenemos es de hacer algo y creer que estoy salvado. Esa es la visión que tengo. Y creer que por la gracia, bueno, ya Dios me ama, me ama mucho, me salvó, ya, y ya ahí quedó todo. Bueno, piensen tantito en la visión que Dios tenía y que ha tenido para usted y para mí. Usted vino a ser llamado para un solo propósito, no para sentarse en la iglesia. La visión viene del latín visio onis, que quiere decir acción y efecto de ver. También es un punto de vista particular sobre un tema, un asunto, una situación, etc. Es otro punto de visión. Otro relativo a visión es la imagen que de manera sobrenatural se percibe por el sentido de la vista
o por representación imaginativa. También es la iluminación intelectual infusa sin existencia de imagen alguna. También es el acto de ver a Dios en el cual consiste la bienaventuranza. Se llama visión beatífica. Todo esto nos debe dar a entender a nosotros si ustedes y yo tenemos la correcta visión que Cristo Jesús tuvo. Para que yo pueda hacerlo y tener esa buena visión, recuerden que la obra de Dios comenzó con una visión, la que estoy diciéndoles y relatándoles, que comenzó en el cielo desde tiempos eternos. La persona más pobre del mundo, queridos hermanos, no es aquella que no tiene un solo centavo, sino aquella que no tiene visión. La secuencia natural de la visión que cambia la vida es la siguiente. En primer lugar, lo que se desea. En segundo lugar, lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace. En este orden es la secuencia natural de la visión que cambia la vida. ¿Usted qué desea? ¿Estar en la eternidad por ver la santa ciudad o por ver a Jesús, estar con Jesús? ¿Qué se cree? ¿Qué es lo que usted cree? Pues lo que usted crea es lo que le va a hacer, lo que le va a ayudar a tener una buena visión o una falsa visión. Lo que se dice, porque lo que se dice llega al corazón. Recuerden que por la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que se hace, por sus frutos los conoceréis. Entonces, allí vemos quién tiene una buena visión de Dios o no la tiene, o una visión de Cristo. En la primera parte de las profecías, imagínense cómo lo que yo di, lo que hablamos ya en la primera parte, tremenda profecía. Bueno, pues vemos que lo que tuvieron los profetas fue eso, una visión de Dios diferente. En Hechos 26, 19 dice, Pablo le dice al rey Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La visión, en primer lugar, nos detiene y luego nos envía. Es lo que le pasó a Pablo. Pablo tuvo la visión de Jesús, le habló a él y luego lo mandó. Dice, ve allá con Ananías y le quitaron, le devolvió la vista en un milagro y Ananías se la devuelve y entonces es enviado. Dice, porque me servirás para mucho. Así que el Señor nos dice, detente, ¿cuál es la visión que yo tuve de principio? La visión que Dios me dio a entender es la que estoy haciendo con ustedes. Yo dije, yo voy a enseñar algún día a mucha gente. Yo no sé si he enseñado a muchos, pero Dios me tocó el corazón y desde entonces dije, yo esto lo voy a atesorar y empecé a recopilar muchas ideas, sermones, de todo lo que he oído en mi vida por años en la iglesia y los pongo en orden para poder enseñar mejor la palabra de Dios a ustedes y a otros. Mi visión. Y lo estoy logrando, hermanos. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y hablando del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías lo dice. Isaías también dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías cambia de, ay de mí, que él creía que era un hombre muerto. Ahora cambia, se detiene y cambia y dice, heme aquí, Señor. Esa es la secuencia de una visión que tuvieron los hijos de Dios. Se tuvo primero por la vida que llevaban antes, la vida de pecado, de maldad, o sea, de perdición. Y nos dice, ven, sígueme, te haré pescador de hombre. Y me envía. La visión de Dios. Primero, reconoce su condición Isaías y Pablo. Pablo reconocía, dice, y explica, yo llevaba a los cristianos, los llevaba a la perdición, a la muerte, etcétera, etcétera, a la persecución. Reconoce que estaba mal. En segundo, acepta el perdón y la limpieza en su corazón. Y dice, heme aquí. Isaías lo dice, heme aquí, Señor. Aceptar el perdón de Dios, que es la justificación por la fe, y entonces la limpieza de corazón, hermanos. Así que nos perdona Dios, y el perdonarnos nos da esa limpieza, nos limpia el corazón de toda maldad.
qué bonito, hermanos. Escuchamos la voz de Dios o la voz del ser humano. Yo escuché la voz de Dios cuando me reconocí y yo entendí y descubrí que tenía un don espiritual. Yo entendí, bueno, Dios me lo dio. Alguien más me lo dijo. No, yo no sabía nada de dones espirituales, pero alguien me dijo, tú tienes este don. El otro pastor me dijo, tienes este don. Y yo empecé con curiosidad. Cuando estudié el tema, por mucho tiempo, lo del tema de los dones espirituales, lo entendí perfectamente. Dije, Dios me dio algo. Escuché la voz de Dios. Ve y haz lo mismo. Enséñale a otros. Responde al llamado. Respondí al llamado. Una vez un joven me dijo, yo estaba en la escuela sabática, tenía hambre, yo de visita a la iglesia, y me dice un jovencito, le digo, vente, vamos a comprar un pan de dulce, una leche, tengo hambre, no he desayunado y quiero desayunar algo. Porque después de allí, después del servicio, me iba a trabajar. Entonces me dijo el jovencito, dice, no, Rafa, así, una voz así, no, Rafa, no, hombre, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así me dijo. Y dije, ¿sabes qué? Tienes razón, Rubencito. Y no fui a comprar nada de eso. Él que no quería que comprara yo en sábado. Pero después me invitaron los hermanos a comer y después de comer me fui a trabajar. Pero eso revisita en la iglesia. Después ya respondí al llamado y ya no volví a ir a trabajar. El quinto, acepta ser enviado. Yo acepté ser enviado, hermanos. Y a donde me lleva el Señor. Ahora me llevó a Highland Park. Bueno, estoy en Highland Park y ahí voy a hacer todo lo que me pidan los hermanos. Lo que me pide el pastor, lo que me pidan los hermanos, lo que quieran. Yo estoy para servirles. Y a ustedes. Me debo a ustedes y estoy para ustedes. El pastor laico en esta visión, que es la visión que le estoy pasando, es que ustedes vayan a ser también pastores laicos. Yo soy un pastor laico y he trabajado pastoreando iglesias. He sido el único pastor ahí por varios años. Aún así, soy laico. Y yo no estoy para empleado de la administración. Ellos son pastores de la administración, el ministerio, estoy en el ministerio, pero de otra forma. Y no cobro un solo centavo. Así que ahora ellos cobran también, y yo estoy de acuerdo que cobran, porque para eso estudian también, ¿no? Y se dedican completamente a Dios. El pastor laico, ¿quiénes son? Ustedes y yo, hermanos. Si usted no está en el ministerio, o no está usted siendo consagrado por completos, que no trabaje en otra cosa más que la iglesia, usted es un pastor laico. ¿Y a quiénes se refiere como pastor laico? Como pastor laico es una persona que cuida a otros. En este caso, un servidor. Ustedes no se aprovechan de mí, pero yo estoy para servir. Yo les he dicho muchas veces, llámenme, díganme qué necesitan, qué quieren, y yo, hermanos, yo les sirvo. Les llevo, como me pidan, pruébenme y verán que yo les sirvo, hermanos. Pregúntenle a Lupita y a José y verán si no es cierto. Y a Luli, ¿verdad, mi Lulis? El pastor laico es el principal promotor de la visión de los grupos pequeños. Bueno, le estoy diciendo, si yo como pastor laico, que no debo decir así de mí mismo, pero pues es la verdad. Ustedes también cuando tengan a quienes están dirigiendo, enseñándoles y cuidándoles de ellos, ustedes vienen a ser pastores laicos. Lo que estoy yo enseñándole a ustedes, ni en el seminario los enseñan, créanmelo, no se los enseñan así. Les dan clases de teología, etcétera, etcétera, pues no los enseñan al ministerio, a administrar así como lo estoy enseñando yo a ustedes, para que aprendan a cómo enseñar correctamente a otros. Créanmelo, no por dármelas o por jactancia, no, créanme, no digo por eso, le digo porque ustedes son privilegiados, en ese sentido lo digo, porque aquí no se les cobra, aquí lo hace gratis, y aquí se los doy en un nivel académico, créanme, de universidad, hermano. Es necesario promover ¿la qué? La visión. ¿Qué les he dicho a ustedes? No,
tomen algunos otros, enséñenles de A a la Z, enséñenles el evangelio. No les he dicho muchas veces eso. Estoy promoviendo la visión. Soy un pastor laico. El pastor laico dirige al grupo. ¿Qué es lo que hago? Bueno, ustedes no los dirijo en sus actividades de la iglesia porque ustedes tienen actividades en la iglesia, cosas que hacer. Pero la iglesia lo dirige el pastor. Ahí está la clave. Entonces, el pastor laico dirige al grupo y el día que yo tenga un grupo, usted tenga un grupo, sea director de un grupo pequeño, usted va a ser ese pastor laico y va a seguir promoviendo la visión. ¿Cómo? Enseñándoles que hagan lo mismo que usted les está enseñando, le enseñan a otros, así como lo hago yo con ustedes. El pastor laico dirige al grupo a promover la visión. Y van a mover al grupo en ese. Yo he tenido grupos pequeños y los dirijo ahí en ese lado. Es frustrante, me he frustrado mucho que algunas veces he dejado inconcluso y no les quiero decir por causa de quién, hermanos, pero ha sido por causa de alguien, de un líder de la iglesia, que no ha avanzado la visión en algunas iglesias. Tristemente por eso. Y fue de la misma iglesia. Sin embargo, yo he seguido adelante, no me amilano. La estrategia es importante, darles a entender, el pastor debe dirigir al grupo, a la iglesia, a la estrategia de la iglesia, hermanos. ¿Qué estrategia debe seguir la iglesia? La estrategia de ¿qué? De discipulado, no de desarrollar un grupo, un cargo en la iglesia. Estoy en contra de eso yo. Creo que sí debemos instruir a los hermanos a hacer bien su cargo en responsabilidad de la iglesia, porque si no es la iglesia que en donde se madura uno, donde se edifica uno, ¿dónde va a ser? La iglesia está puesta por Dios para salvar la salvación de la gente. Y precisamente por eso, el pastor debe dirigir los ojos y los oídos de la gente en la estrategia de la iglesia en el discipulado. Yo dije, no en cargos de iglesia, no, porque ahí los hemos abandonado. Es en ese sentido que lo digo. Y no quiero pisar la manguera a otro bombero, pero la realidad de las cosas es de que hemos perdido el objetivo. Ya la estrategia de ganancia de almas ya no se da como debiera hacerse. Se da por eventos. Los eventos no van a evangelizar a la gente. Lo que va a evangelizar a la gente lo vamos a ver ahorita, es de enseñar personalmente a la gente, ¿no? Donde no hay visión divina, no hay orden. Ustedes me han dicho, bueno, ¿y por qué las iglesias han decaído tanto? Por causa y culpa del pastor. Fíjense que no es cierto. Si bien el pastor es el que dirige la estrategia de la iglesia y si no lo hace, pues va a dar cuenta a Dios. Los que tienen la culpa de que la visión divina no se cumpla, no es el pastor, hermanos. Tiene culpa, sí. O el líder, o el anciano. Somos todos los miembros de la iglesia. Porque nosotros no nos estamos poniendo las pilas para trabajar para Dios. Nosotros no queremos ser instruidos para dirigir. Yo les aseguro que si en las iglesias le dicen, pastor, queremos que nos dé clases de discipulado y queremos tener un grupo de discipulado para poder enseñar a otros. El pastor, créanmelo, el pastor de 1000 amores le va a decir y les va a dar las clases. Pero si él no va a hacer algo que ustedes no quieren hacer, es la realidad. Entonces, el culpable de que las iglesias no avancen en todo su esplendor es de todos, desde el líder, principalmente los hermanos que no nos consagramos a Dios, hermano. Así que debe haber un gran compromiso a la gran comisión. Esto producirá una gran congregación. ¿Por qué no avanzan, no se multiplican las iglesias? Porque nosotros no estamos comprometidos a la gran comisión, estamos comprometidos a otra cosa. Eso es lo que estoy diciendo acá. El significado de amarás a Dios con todo tu corazón dice que el significado de amarás a Dios con todo tu corazón es alabanza y adoración, hermanos. Dios va a ser alabado y lo voy a adorar verdaderamente, alabado porque mi vida lo honra, porque lo presento a Cristo en su carácter. Y adoración porque todo lo que yo digo lleva a otros a estar de rodillas con Dios, reconociéndolo como su Dios y Creador. Y eso es discipulado. Y eso significa amar a Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es
es ministerio, que no es otra cosa más que servicio. Yo tengo un bachillerato en ministerio, y otro en teología, un grado en teología, pero un grado en ministerio. Y el asunto es de ministrar, quiere decir servir. Quítese todo y con tal de servir. Eso es lo que deben hacer ustedes y yo, hermanos. Ir a ser discípulos, esto quiere decir que es evangelismo. Eso es lo que es la orden que Dios dijo. Pero, ¿qué significa enseñarles todo lo que os he mandado? Esto es discipulado. ¿Se fijan bien cómo va el proceso? Y es lo que ustedes, quiero que capten ustedes. Que ustedes pongan en práctica esto que estoy diciéndoles. ¿Por qué? Porque si queremos alabar a Dios, pues tenemos que consagrarnos a Dios, sí. Pero traerle a otros para que lo adoren igual que yo. Amar a mi prójimo como a mí mismo es servirles. Hacer discípulos es evangelismo. Es lo que dijo Cristo. ¿Pero cómo? Haciendo discipulado. ¿Cómo? Enseñándoles. Así de sencillo, hermano. ¿El propósito de la iglesia cuál es? No lo digo yo, hermanos. Dice, proteger la unidad de la iglesia. Es lo que nosotros, en esta unidad, aquí le puse unidad, pero es iglesia, proteger la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia debe ser lo más importante de lo que el dirigente enseña. El trabajo del dirigente es organizar nuevos grupos. Ya les he dicho, a mí me han ofrecido por diferentes tiempos personas de la iglesia y fuera de la iglesia hacer otra iglesia donde yo sea su pastor y que ellos van a recoger los diezmos y ahí me pagan y para que crezca el grupo, etc. ¿Y qué les he dicho? No, eso no es para mí, eso es para Gambetta, que es lo que hizo. Eso es para otros pastores que han hecho una iglesia fuera de la iglesia, para los de alabar al pastor. No, para ellos eso es. Para mí no. Para mí la unidad de la iglesia es importante, es más importante. Yo les he dicho a ustedes, no hagamos, yo puedo hacer una iglesia con otras personas, créanmelo, pero no, Dios no me mandó a eso, Dios me mandó a ayudar a otros a aprender a enseñar. Eso es lo que Dios me mandó a hacer, a ustedes igual. Así que yo podría hacer una iglesia con ustedes y tirándole, envolviéndolos para que vamos a hacer una iglesia y luego los llevamos a la iglesia. Podríamos hacer eso en ese fin, pero llevarlos a la iglesia, pero no para hacer otra iglesia para que me paguen y yo me mantenga de allí, ¿verdad? Eso ya es ser pillos, es ser maldosos. Así, por eso les digo, eso está bien para Gambetta, que le gustó hacer una iglesia aparte, ¿no? A mí, aunque me diga la iglesia, ya no eres miembro de la iglesia, ¿no? Pero tú me llevas a seguir yendo a la iglesia, pues, ¿a cuál voy? No por eso voy a hacer otra iglesia, hermanos. Es cuestión de cada quien, ¿no? Cuando venga el Señor que nos juzgue. Muy bien, esos nuevos grupos en los discípulos eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraternal, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales y milagros se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todas según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Y dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Eso es de la Biblia latinoamericana, la mejor traducción que he hallado en castellano, hermanos. Y así que fue necesario entonces, cuando ellos fueron creciendo, formar nuevos grupos, hermanos. Y de ahí empezó a multiplicarse la iglesia con estas características y buscaban ¿qué? La unidad. Y sigamos unidos en la iglesia, pero hagamos lo que Dios nos dice, ¿no? Pero en la iglesia, no fuera de la iglesia, hermanos, por favor. Eso está hecho para aquellos que están descontentos, están frustrados, están amargados. No, hermanos, vamos a la iglesia, hagamos lo que Dios dice. Y no hagamos división en la iglesia tampoco, ¿no? Si un hermano no quiere, pues está bien, no obligarlo. Me explico. Ni ustedes ni yo tenemos el derecho de dividir a la iglesia, hermanos. Aunque esto que estoy haciendo parezca división, no.
No, porque en un momento dado, cuando ya se reúnan, otra vez nos estemos reuniendo en la iglesia, yo voy a volver a tener mi clase allá, hermanos. Así que, no. Ahorita por la pandemia, pero después vamos a ver qué vamos a hacer. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir, fíjense lo que los he dicho yo a ustedes, yo no, eso lo tengo siempre presente. Decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, dice, haz esto. ¿Por qué? Porque yo lo dije delante, mira cómo me oyeron muchos testigos y hubo mucha gente. A eso mismo que tú has oído, que tú me has oído decir, díselo a otros. Es lo mismo que yo les he dicho a ustedes. Así como yo les enseño, esto que los doy de todo el material que ustedes van a tener en sus manos, úsenlo. Hagan grupos pequeños, dirijan grupos, enseñen todo esto, que ellos a su vez hagan otros grupos para que sea el discipulado de veras. 2 carta a Timoteo, obra como buen soldado a Cristo, le dice, en cuanto a ti, hijo, le dice, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a otras personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Esta es la mejor traducción que pude encontrar. Está en la Biblia latinoamericana. Esta es la de Dios habla hoy. No me gusta la paráfrasis, me gusta esta. Este está más adjudicado, más de acuerdo al griego original, hermanos. Todo grupo necesita, ¿qué? Muy bien. Muy bien. La iglesia donde usted asiste, si le dan la oportunidad, plantíquelo con el pastor, y si le da la oportunidad y el pastor le ve con buenos ojos, si el pastor dice no, pues tenga paciencia, empieza usted a buscar gente fuera de la iglesia, déles estudios y llévelos a la iglesia. Si la iglesia no capta la visión así, bueno, no hay problema, lo tiene porque hay grupos pequeños. El chiste es que hay que enseñar dirigentes. Esa es la idea, para que siga aprendiendo. Entonces, todo un grupo, hermano, necesita un dirigente. Eso es una realidad y en eso estamos. Las 6 tareas de todo dirigente de grupo está en un acróstico que se llama pastor. Es un acróstico, ¿no? De cada palabra, de cada letra, de esta palabra pastor, decimos P de pedir con fe por el grupo, es lo que debe ser un pastor. El pastor debe asistir fielmente a las reuniones del grupo. El pastor debe servir fielmente a los miembros del grupo. El pastor debe traer fielmente los diezmos y ofrendas a la iglesia. No hagan como Gambetta, que lo hacía todo para su... Perdónme que lo critique tanto, pero es que lo que él hizo. Eso hizo ese hombre. Todo el dinero que recogía en las predicaciones y conferencias que hacía, es un ministerio de él. Pero no lo llevó nunca a la iglesia, ¿no? El buen pastor hace esto, fielmente los diezmos y ofrendas a la iglesia. Las 6 tareas que todo dirigente dice, una del pastor, la O de organizar al grupo para evangelizar. Debemos organizar grupos para evangelizar, hermanos. El buen dirigente reporta los objetivos logrados al pastor. Si se llegan a poner este plan cuando regresemos a la iglesia y todo eso, ya verán que yo los reportes que yo recoja, yo se los hago llegar al pastor, para que él sepa cómo está la iglesia y que sepa a quién hay que ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese fin, hermanos. Muy interesante esto. Primera de Pedro 5:4 dice, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Qué bonito dice esta Biblia, hermanos. La responsabilidad. El dirigente responsable es la responsabilidad de él. Dirigente es determinada por su habilidad o capacidad para, hermanos, dirigir. ¿Qué les dije? ¿Por qué fracasan los grupos hoy en día? Por esta situación. Hay que enseñarles correctamente a los dirigentes. Cuando el dirigente crece, su grupo crece, hermanos. Es una realidad que no debemos olvidar. ¿Sí? Y concluyendo, el dirigente que acepta la visión
utiliza sus capacidades para enseñar e instruir a otros. Es el que hace discípulos cumpliendo con la gran comisión del Señor Jesucristo. Id y haced discípulos. Entonces crece y madura. Por consiguiente, los demás que tienen relación con él crecerán tanto en número como, lo que es más importante es a saber, crecerán espiritualmente. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Esto fue todo por hoy. ¿Alguna pregunta al respecto del tema que principio de la profecía, de la pandemia, con el nuevo orden mundial que estamos viendo y de esta? ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión, alguna pregunta? De mi parte, todo bien. Gracias. Thank you, Rafa. Gracias, te tengo en la mira para que hagas una buena, a todos ustedes, para dirigir, pero tú estás en Gracia del Padre. Hablando de eso, no sé, yo lo dije al principio, pero no estaba Jaime conectado. Recuerden, les recuerdo, por favor, oren mucho por la familia Bonilla. Hay varios de los miembros que tienen el COVID, fueron positivos, y la familia Becerra. Todos en la familia Becerra, los muchachos y los hermanos, están contagiados, tienen el coronavirus, tienen el COVID-19. Están positivos, oremos por ellos, hermanos. En la semana están batallando y no están saliendo de la casa, por cierto. Si yo Can you requiero... give me the charger? Oh. Si se requieren en la semana lo que sea o algo, hermano, yo sé de la necesidad de estas dos familias o algo, hermanos, los hago, les llamo, les pongo un texto para que, como ellos no salen a trabajar, no salen a nada, hermano, no sabemos cómo estén. Yo les dije que me digan qué necesitan, pero si no me han dicho nada, pero que yo sepa, les hago saber y vamos a ayudar de algún modo, hermanos. ¿Ok? Porque están en una situación bien difícil estas dos familias, hermano. ¿Okay? Okay, baby. Por ellos. ¿Algo más? ¿Algo más, Jaime? ¿Todo bien? Muy bien. Salúdame a Abraham, que no lo veo en ningún lado aquí, que no se conectó, hermanos. Es muy importante en este grupo. Estaba en la iglesia, hermano. Sí, Estaba pero... en la iglesia. Ok, salúdeme y dígale que lo estoy esperando en la clase porque es importante que sepa todo eso también. Muy bien, vamos a terminar. Dios les bendiga, hermanos. Shavua Tov en el Facebook. Que Dios les bendiga a todos. Un placer estar con ustedes ahora. Bye. Háblenme. Bye. Necesitan algo, háblenme, llámenme. Ok. Okay, thank you, Rafa. Thank you, Lili. Bye. Gracias, hermano. Okay, Luego, feliz Rafa, hasta semana a luego, todos. Shabbat. Shavua Tov a todos. Feliz semana. Feliz Bye semana. bye. Bye.